unidad, en sitios de unidad 3, ¿sí? También les subí varios links, ¿sí? A distinto tipo de información. Tenemos, esto lo dejé a propósito para el final de la cursada, ¿sí? Cómo compartir proyectos GIS, ¿sí? Realizados tanto en ArcGIS como en QGIS. Lo pensé en incorporar para el TP final, pero vamos a dejarlo como está. Ustedes en el TP final no tienen que entregar las capas, ¿sí? Ni el proyecto SIG, sino el mapeo, el resultado, el escrito, lo que ustedes ya saben y tienen ahí anotado en las consignas, pero tranquilamente, ¿sí? Si yo les hubiera pedido, bueno, que me entreguen, por ejemplo, las capas, ¿sí? El proyecto GIS, esta es una buena forma de que ustedes puedan compartir esa información independientemente de la computadora en la que fue creado el proyecto con las capas y también independientemente de la computadora en la que es abierto, ¿sí? O compartido ese proyecto. Esto también les puede servir para compartir proyectos entre ustedes o para un trabajo, ¿sí? O cuando les pidan una investigación, un estudio que ustedes tengan que llevar a cabo y de manera práctica cómo poder compartir los proyectos. Así que son unos videitos, ¿sí? Muy cortitos que les explica maneras muy prácticas, por si no las conocían, de compartir proyectos, tanto sea proyectos y sus capas, ¿sí? Tanto sea en ArcGIS y en QGIS, y que esto nos evita de tener que redireccionar, ¿sí? Las capas una vez que uno recibe el proyecto o las capas sueltas y tenemos que estar redireccionándolas como estábamos acostumbrados. Vamos a detenernos un segundito en el Les decía que nos vamos a detener un segundito en esto, ¿sí? Este es el archivo map package, ¿sí? Esta es la extensión .mpk, como muestra el videito que recién les mencionaba, correspondiente a ArcGIS, ¿sí? Este .mpk es donde ustedes desde el ArcGIS guardan todo el proyecto con las capas, fíjense el peso, y es bastante muy fácil y práctico de generar desde el ArcGIS, como muestra el videíto. Así que al que le interese está buenísimo que lo sepa, ¿sí? Por si tiene que trabajar en algún momento en ArcGIS o si ya vienen trabajando con ArcGIS, cómo funciona una vez que ustedes generan este map package, ¿sí? Donde está toda la información que quieren compartir con alguien. Supongamos que ustedes me lo comparten conmigo, entonces me envían por mail este solo archivito que ustedes generan en su compu desde el proyecto, ¿sí? Que quieren compartir en el ArcGIS. Generan este archivito. Este archivito, por ejemplo, me lo envían por mail, yo lo bajo del mail y lo descargué acá en una carpetita que le puse Pacman, ¿sí? Para recordar yo dónde lo guardé. Entonces, ¿qué hago? Bueno, tengo que hacer doble clic para levantar y abrir el proyecto que alguno de ustedes me compartió. ¿Cómo funciona esto? Cuando ustedes hacen doble clic, por ejemplo, en el que se llama clase, no recuerdo qué información tenía, pero vamos a esperar. ¿Cómo funciona? Cuando ustedes hacen doble clic, automáticamente en la ruta por default, donde está guardado información base del ArcGIS, que es una carpeta que se genera cuando ustedes instalan el ArcGIS, por default, automáticamente, una vez que yo abro este archivito con doble clic, recién ahí se va a generar en esa ruta por default una carpetita con los archivos de proyecto y con las capas para que yo como usuaria, si quiero, puedo contar con esos archivos, con el .mxd y con las capas shapefiles o raster sueltos. Sí, ahora lo voy a mostrar, pero esto creo que en el videito o no queda claro o creo que no, bueno, al menos a mí me pareció que no quedaba muy claro. Ustedes tienen que hacer doble clic al .mpk que reciben del que les está compartiendo y una vez que hacen doble clic, recién ahí tienen que ir a esta ruta que ahora les enseño y buscar esta carpetita y ahí es donde se almacena toda la información, tanto del proyecto MXD como de las capas sueltas. Mientras se abre el proyecto, vamos a documentos, ArcGIS, ¿sí? Dentro de ArcGIS, fíjense que se genera una carpeta que se llama package, ¿sí? Ahí es donde va a almacenar todos
los paquetes, ¿sí?, de esta información que es compartida. Repito, cuando yo entro aquí, hago doble clic, fíjense que el que yo estaba abriendo se llamaba, si no me equivoco, clase-pack, ¿sí? Cuando yo hago doble clic en el punto MPK, una vez que le digo, digamos, abrime el MPK, recién ahí automáticamente se me genera este archivito adentro de esta ruta que les decía por default. Cuando ustedes entran, tienen para versión 10 en adelante o para versión 10.1, en definitiva termina resultando lo mismo, pero lo interesante de esto es que yo tal vez, o mejor dicho, la persona que me manda ese archivo MPK por mail y que generó el proyecto, tal vez lo generó en el ArcGIS 10.5, en el ArcGIS 10.6 o en el ArcGIS 10.22, ¿sí? Sin embargo, ¿qué pasa? Está guardado, ¿sí? Fíjense si yo entro de manera, ¿sí?, que los proyectos están guardados para que sean abiertos en cualquier versión de la 10, inclusive en adelante. Entonces, si alguno de ustedes me compartió el proyecto y ustedes lo grabaron en la versión 10.5, no pasa nada. Y si yo tengo la versión 10.2, por ejemplo, en mi compu, no hay problema en abrirlo, ¿sí? Porque ¿cómo lo guarda, fíjense, desde la versión 10.10 en adelante. Entonces, cuando ustedes entran a estas carpetitas de versiones, van a tener ahí el punto .mxd según la versión 10 o la versión 10.1, como decía recién, y también van a tener la geodatabase, ¿sí? Que la geodatabase es la extensión del archivito de base de datos, donde adentro está comprimida toda la información, si uno lo quiere trabajar a nivel de base de datos. Lo mismo sucede en la versión 10.1 en adelante, ¿sí? Voy a tener un MXD para la versión 10.1 en adelante con la correspondiente información. Y si no, vamos a la carpetita de Common Data, ¿sí? La data, digamos, común. Y fíjense cómo adentro de la información, adentro de las carpetitas tenemos los rasters y los shapefiles. Raster del punto IMG, ¿sí? Acá tenemos uno, acá tenemos otro que yo llamé reclasificación y otro que se llame reclass, ¿sí? Fíjense, tengo dos capas raster que están levantadas en mi proyecto con sus archivitos integrando el raster. Después también tengo otro raster que son los que me bajé, si no me equivoco, de la página del IGN, ¿sí? 4169-3, estos son modelos digital de elevaciones. Fíjense que me va guardando la información, la capa suelta, en esta ruta por default, de manera que yo como usuaria, como receptora del proyecto que alguno de ustedes me envía, también tengo la posibilidad justamente de contar con las capas sueltas, si me interesa. Y además, el proyecto que estoy levantando está llamando a estos archivos. Pero lo interesante, y esto independiza de qué computadora uno lo está, digamos, levantando, es que al hacer doble clic en el MPK, fíjense cómo automáticamente me genera toda esta información en esta ruta por default del package, ¿sí? Entonces yo lo que puedo acá ver, también tengo otro raster, ¿sí? Y acá tengo otra información raster. Este es el archivito, este es el MXD, ¿sí? El punto MPK en realidad es el que yo recibí de alguno de ustedes o que alguien me lo compartió por mail. Como les dije, hice doble clic y acá ya se me abrió. Fíjense que se me abre como lo guardó la persona que lo construyó, ¿sí? Con esta barra de herramientas acá abajo, ¿sí? Con este layout, con esta tabla de contenidos, con esta vista activa, ¿sí? Y fíjense que acá tenemos el IMG, como les decía, que es un modelo digital de elevaciones. Tenemos un raster clasificado, ¿sí? Y en otra vista tenemos lo mismo. En este caso, este es el mismo que este, así que tenemos una capa raster, reclass, dos capas raster, 4113, tres capas raster, ¿sí? Estamos teniendo en este proyecto. Acá tenemos entonces, fíjense, tres carpetitas raster correspondientes, donde adentro de cada una, ¿sí? Están los rasters, ¿sí? En este caso no tenemos shapefile, pero también la información aparecería en carpetitas. Bien.
Entonces, esto es una forma, sí, bastante práctica de compartir. Y, perdón, me quedé pensando, claro, acá tengo 131 y acá es 13, yo lo había renombrado. Este es otro raster, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Había 3 carpetitas, pero en una había 2 rasters. Bien, les decía que entonces esta es una forma bastante fácil, vean el videito, y para que entiendan cómo funciona el MPK, así que al hacer doble clic, repito, entonces nos va a guardar automáticamente la información en esa ruta por default. Y yo ya, entonces tengo la visualización, la estilización, tengo las capas y tengo el proyecto, ¿sí? Todo eso lo tengo, cuento con eso, y fíjense que no tuve que estar redireccionando ningún archivo, más allá de que lo abro en otra compu, y también nos evita el tema de en qué versión fue grabada la información. Así que es muy, muy práctico esta herramienta para compartir en ArcGIS. Bien. Vamos al QGIS, ¿sí? En el caso del videito al link para hacerlo en QGIS, el complemento es el Consolidate, ¿sí? Como les dice ahí. Por ejemplo, si ustedes le dan la opción de que esté zipeado y yo este zip, supongamos que ustedes me lo compartieron a mí para que vean el proyecto de alguna práctica o lo tienen que compartir con alguien, como dijimos. Entonces yo recibo este zip, ¿sí? Me están compartiendo el proyecto que alguien hizo en QGIS. ¿Qué hay en el zip? Fíjense lo que hay en el zip. Tenemos el QGS y tenemos el layer. No sé si esto dice en el videito o no, pero si mal no recuerdo, por las dudas siempre tengan guardado proyectos en QGS, ¿sí? Para ser compartidos, ¿sí? De esta manera con el complemento de Consolidate. Por las dudas, tengan el proyecto, repito, con extensión QGS, y una vez que lo guardaron en QGS, ahí compártanlo, vayan al complemento Consolidate. Entonces, fíjense lo que tenemos, nos va a generar el proyecto, ¿sí? Con los layers, y los layers están acomodados en una carpetita. Tenemos acá los shapes, tenemos los rasters, ¿sí? Esto es otro proyecto, ¿sí? Distinto al que mostré antes, pero fíjense cómo en el QGIS, con el complemento que les dice en el videito del Consolidate, les va también digamos, a guardarlo de manera ordenada. En este caso con QGIS no funciona como en el ArcGIS, que tenemos un solo archivito al estilo MPK, en el cual abrimos con doble clic y automáticamente nos generan la ruta por default de guardado del software, la información. No, directamente en la ruta que nosotros le indicamos nos va a generar el zip o esta información que contiene entonces la carpetita layers y el archivito QGS. Algo a tener en cuenta es que una vez que yo me baje el punto zip, supongamos si está zipeado y lo descomprimo, ¿sí? Nunca puedo, digamos, quitar la carpeta layer de la misma carpeta en la que se encuentra el archivito de proyecto, ¿sí? Estas dos carpetas, la layer y la del archivo de proyecto, tienen que estar guardadas dentro de una misma carpeta. No importa si yo esto lo bajo, ¿sí? Lo copio y ahora lo pongo en otro lado, ¿sí? En descargas o en secar, no importa eso. Lo que sí importa es que ambos archivos, ¿sí? La carpetita con las capas y el QGS, estén siempre dentro de la misma carpeta. Porque, por ejemplo, dentro de C-Caro, ¿sí? Supongamos, porque cuando yo hago doble clic aquí, va a llamar o va a buscar una carpeta en esa misma carpeta, donde está guardado el proyecto, va a buscar una carpeta que se llame Layers, ¿sí? Para poder levantar las capas. Si no la encuentra, ahí sí nos vamos a tener que encontrar con la situación de lidiar con el ruteo, ¿sí? El redireccionamiento de las capas como lo veníamos conociendo antes, ¿sí? Y lo último respecto al complemento de QGIS es que ustedes tienen la opción de .shape o .package, ¿sí? El GeoPackage es como actúa como el GeoDatabase en ArcGIS. El GeoPackage es una extensión de archivo también de abierto, ¿sí? Open source, que lo soportan varios GIS, pero digamos lo utiliza mucho el QGIS.
y el GeoPackage es como un archivo donde adentro están guardados multiplicidad de archivos, ¿sí? Actúa como el GeoDatabase para ArcGIS y permite incorporar adentro un montón de archivos. O sea, yo en un solo archivo GeoPackage puedo tener adentro raster, vectores, tablas, ¿sí? Lo mismo sucede en el ArcGIS con el archivo GeoDatabase. Pero si ustedes ponen la opción de que me lo guarden GeoPackage, no, digamos, no confunde el término porque pareciera que me lo va a guardar todo en un archivito .gpk de GeoPackage y no funciona así. Lo único que guarda en GeoPackage son los shapes, ¿sí? Esto lo pueden probar, pero no es que me va a guardar al estilo MPK del ArcGIS, no es que me va a guardar todos los layers en un solo archivito GeoPackage, no funciona así el complemento. Así que, bueno, para que conozcan un poco, esto me parece una manera bastante práctica de poder compartir proyectos, que la otra persona también tenga el proyecto, tenga las capas, pueda acceder a toda la información y no tiene que estar lidiando con GeoDatabase en ArcGIS o con GeoPackage en QGIS, que hay otras formas, ¿sí?, de poder almacenarlos en estos archivos de base de datos de GeoDatabase y GeoPackage. Pero esa es una forma bastante fácil y también apunta a un usuario experto o inexperto, pero que le estamos brindando practicidad, así que ya tenga las capas sueltas y no tenga que estar lidiando con ninguna base de datos donde está toda la información comprimida. Bien. Bien, así que bueno, los invito a que entre ustedes puedan practicar o se mandan proyectos a un compañero para practicar esto de, bueno, cómo es en la práctica, sí, en concreto, compartir la información y que la puedan visualizar, tanto en ArcGIS como en QGIS. La verdad que es bastante piola poder conocer estas herramientas, sí.